Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos aquí como todos los miércoles a las 6 de la tarde, hora de Miami, donde nos encontramos para hablar sobre inversiones inmobiliarias aquí en la Florida. Y bueno, hoy con una invitada especial, como siempre, Ana María Rubio, muchas gracias por estar acá, por aceptar la invitación. Es una persona que conozco desde hace muchos años, con la que llevo trabajando mucho tiempo y se especializa. Ella primero estuvo por aquí, por Miami, y ahora hace, bueno, unos años se fue a Orlando y se especializa en el mercado de Orlando. ¿Hace cuántos años estás en Orlando, Ana María? Y buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Muy feliz de estar acá contigo. Es para mí un honor que me invites y estar al lado tuyo, pues tu profesionalismo increíble y el nombre que has hecho en todos estos años. Gracias. Realmente, tus inversionistas están en las mejores manos contigo. Llevo más de 25 años, Alex. Imagínate tú, miércoles, estás delatando tu edad aquí, Ana. Pero ¿tienes cuántos años en Orlando haciendo este tema, manejando, porque trabajabas en Miami antes? Estoy desde hace más de 10 años con la constructora. Exactamente. Más o menos. Entonces, y ella se especializa en todo el tema de casas vacacionales, rentas cortas en Orlando y maneja una de las comunidades que hoy en día yo me atrevo a recomendar porque es una de las pocas comunidades que realmente están generando dinero a los inversionistas a través de lo que son las rentas cortas y el Airbnb. Ahorita vamos a explicar de qué se trata, vamos a hacer una explicación de este proyecto, pero lo más importante de todo y como es el título de nuestro webinar son propiedades que generan en promedio, unas más, otras menos, el 22% de retorno anual, sin contar la valorización. Entonces, y hay aspectos importantes que hay que tener en cuenta que hacen incluso mucho más interesante esta inversión ya que son propiedades que no son denominadas propiedades comerciales y ahorita vamos a explicar un poco de qué se trata esa diferencia y ese es el motivo por el cual estas propiedades tienen una mayor proyección de valorización en el tiempo, que es lo que al final del día perseguimos, ¿no? La plusvalía, obviamente que nos genera un flujo de caja muy bueno, en este caso, rentabilidades del 22% pocas veces se consiguen. Digamos que en 4 años genera lo que se invirtió, pero lo más importante es la valorización. Así que un negocio redondo. Ella lleva más de 10 años haciéndolo, así que aquí la vamos a exprimir por completo. Así que muchas gracias, bienvenidos a todos y como siempre yo tengo una presentación por acá, la cual voy a compartir. Bueno, invierte en bienes raíces. En Orlando está con un 22% de retorno. Hasta no, porque hay inversiones. Hay un tipo de propiedades que ahorita les vamos a mostrar que ofrecen más de este rendimiento. Pero bueno, para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Alex de la Rota. Soy agente licenciado para todo el estado de la Florida en todo lo que tiene que ver con bienes raíces. Pertenezco a la Asociación Nacional de Realtors y a la Asociación de Miami de Real Estate. Soy propietario y manager de la compañía Miami Real Estate Offers LLC, a través de la cual me especializo en asesorar inversores extranjeros que quieren invertir aquí en la Florida. No solamente los asesoramos y los ayudamos a conseguir la propiedad que se ajuste a las especificaciones que usted está buscando en términos de precio, en términos de uso, en términos de tamaño, sino también los ayudamos en todo lo que tiene que ver con la asesoría financiera, jurídica y contable a través de nuestro equipo de especialistas. También con aquellas personas que lo requieran, también contamos con el servicio de administración de propiedades y por último el tema de decoración de propiedades para aquellas personas que estén interesadas de pronto en un Airbnb, que quieran rentar la propiedad y que no vengan amuebladas o que de pronto sea una propiedad para su uso personal y obviamente pues necesiten que les ayudemos a decorar todo un conjunto de servicios para que usted no necesita nada adicional, todo lo encuentre trabajando con nosotros. Como le comentaba, mi invitada de hoy, Ana María Rubio, colombiana igual que yo, paisana, Realtor también, colega, licenciada para todo el estado de la Florida, es la manager, gerente en otros países de Sonoma Resort, uno de los complejos
uno de los complejos residenciales, se puede llamar así, más grandes en la ciudad de Orlando. Se especializa en el mercado del centro de la Florida, que hay un error, discúlpenme, pero obviamente ella también tiene conocimientos del sur de la Florida y se especializa en inversores internacionales y en temas de preconstrucción. Así que muchas gracias, Ana María, nuevamente por estar acá. Y antes de empezar, siempre me gusta empezar antes de empezar, bueno, siempre me gusta explicar el por qué nosotros ofrecemos inversiones dependiendo de la zona, en esas zonas en particular. Y en este caso, Orlando, como todos saben, Orlando es una de las ciudades que ahorita nos lo va a explicar Ana María seguramente con mucho más detalle, pero es una de las ciudades que mayor tiene crecimiento en los Estados Unidos y una de las ciudades que mayor plusvalía está arrojando en los Estados Unidos, tanto para casas vacacionales como para propiedades. Las propiedades, muchas personas se están mudando a vivir acá, a la Florida, y escogen a Orlando o a Miami como su lugar predilecto. Además de que Orlando tiene un atractivo o un imán muy especial que atrae a un gran número de turistas anuales. Más de 80 millones de personas llegan anualmente a visitar Orlando, los parques, y todas esas personas necesitan un lugar donde quedarse, y por eso es que estas casas son tan interesantes. Pero no solamente son parques. Orlando también es un sitio muy importante en temas de salud. Hay unos centros especializados muy famosos aquí en Orlando, donde vienen personas de todas partes del mundo a tratarse temas de oncología, así como también es un hub muy importante para eventos deportivos de toda clase. De hecho, Orlando es una ciudad muy importante por el tema del golf y bueno, hay muchos otros deportes que se realizan en esa ciudad. Entonces, constantemente está trayendo gente, no solamente aquí a los Estados Unidos, sino de todas partes del mundo, que vienen aquí a visitar principalmente a Disney, que esa es la principal atracción acá. Y adivinen que el proyecto de Ana María está ubicado a solo minutos de estos parques, ¿ya? Entonces, ya entenderán por qué la importancia de este proyecto en particular que le estamos ofreciendo hoy. Entonces, obviamente hay puntos importantes que quiero tocar, un tema de infraestructura y expansión, atracciones y ocio, la medicina, la tecnología, el turismo y el crecimiento. ¿Por qué hablamos de infraestructura? Porque así como la ciudad está creciendo en población, pues obviamente la ciudad también está creciendo en temas de infraestructura. Se están haciendo una cantidad de puentes y vías nuevas que van a intercomunicar mucho mejor a Orlando, inversión privada, inversión pública en temas de centro de convenciones, que es uno de los más, bueno, además de que Orlando junto con Las Vegas son los centros más importantes donde se vienen a hacer las convenciones aquí en los Estados Unidos. O sea, son, no tienen los centros de convenciones más grandes de todos los Estados Unidos, y obviamente eso trae muchas industrias que vienen a reunirse acá. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta, lo que comentaba, el tema de los parques, que atrae más de 80 millones de personas anualmente solamente a visitar los parques. Entonces, imagínense ustedes todo esto que está sucediendo. También, obviamente, el tema del deporte es muy importante, no solamente Disney, también hay Universal. Y ahí pasa un tema muy importante aquí con este tema de Walt Disney Universal, porque cada uno de estos parques mantienen una competencia constante. Entonces, Universal abre un parque, luego Disney sale con otro parque y así se la pasan constantemente. Y eso obviamente atrae a mucho más gente. Entiendo que dentro de poco va a salir un Universal, o Disney va a sacar un parque nuevo con Encanto. Entonces, es una eh, industria que está constantemente desarrollándose y variando y creando cosas diferentes. El tema de la medicina, como ya lo comenté, tiene un centro de medicina, un distrito de medicina bastante importante aquí entre los Estados Unidos, y también el distrito tecnológico, del cual espero que Ana María nos comente un poquito más, porque realmente se están mudando muchas compañías de tecnología, lo están haciendo aquí en la Florida y están escogiendo a Orlando como una de las ciudades donde se quieren instalar. Entonces,
Y ventajas de invertir en Orlando, obviamente, usted en, que está allá en Latinoamérica, primero, lo más importante, dolarización de patrimonio. Seguramente usted está en Colombia o está en Argentina o está en México, en donde la dolarización de patrimonio o de parte de su patrimonio es un tema muy importante porque sufrimos de monedas que son varían mucho. Entonces, obviamente, el tener el patrimonio dolarizado es muy importante, ¿no? La rentabilidad en dólares, una vez usted tiene su patrimonio dolarizado, empieza automáticamente a recibir en dólares, rentabilidad en dólares, invertir en una economía sólida, obviamente la economía de los Estados Unidos, que es la economía número uno a nivel mundial, lo cual obviamente le trae mucha seguridad. La seguridad jurídica que tiene los Estados Unidos como tal atrae muchas inversiones y el tema, pues, obviamente, de la grandeza de esta economía, sin mencionar, como ya lo hemos mencionado en otros webinars, el tema de la solidez económica de la Florida, que en otros webinars ya lo hemos comentado y hemos mostrado información acerca de que la Florida no es solamente turismo, no es solamente Disney, o no son solamente las playas en Miami, es también sí, es una economía muy fuerte. Ya lo comentamos en anteriores webinars, como yo lo dije. eh, si la economía de la Florida, Ana María, yo no sé si tú sabías este dato, si la economía de la Florida fuera un país, fuera el país número 14 a nivel mundial desde el punto de vista del Producto Interno Bruto. Es la economía número 4 más grande de los Estados Unidos, y incluso más grande que economías como la española, que es un país desarrollado. Entonces, estamos hablando de un estado en donde realmente hay mucha industria, hay mucho dinero, y obviamente eso atrae al inversionista, además de que tenemos muy pocos impuestos. Tenemos, en comparación con otros estados, nosotros no pagamos impuestos estatales, solamente se pagan impuestos federales, y eso traduce ¿cómo es la palabra? Mucho ahorro para los inversionistas. Otro tema importante, la garantía de la valorización, ¿verdad? Que son propiedades que históricamente, por lo menos durante los últimos 40 años, han tenido una valorización bastante importante. El fácil acceso a financiamiento y las bajas tasas de interés que encuentran, que incluso, como tú muy bien lo sabes, Ana María, yo no sé si algunos aquí que están aquí en la sala ya, la Fed comentó que iba nuevamente a bajar las tasas de interés. Obviamente eso nos conviene a todos, sobre todo a los inversionistas extranjeros. Así que bueno, ya no voy a hablar más, porque yo voy a darle paso aquí a nuestra invitada especial, que nos viene a presentar este proyecto, que tiene este tipo de casas espectaculares. A mí me encantan, las conozco personalmente. Ya nos va a contar los detalles y el por qué una persona debería invertir aquí. Son un resort muy bonito, y bueno, con casas realmente atractivas para los inversionistas. Así que, Ana María, ahora sí, te voy a exprimir para sacar toda la información. Antes de que empieces, Ana María, quiero avisarles a los asistentes que nosotros vamos a tener una presentación donde vamos a estar conversando, explorando el tema de la inversión que le estamos ofreciendo, pero seguramente van a generarse preguntas, dudas, las cuales les vamos a pedir el favor de que las vayan escribiendo en la sección que está aquí abajo de preguntas y respuestas, o en el chat, que con mucho gusto nosotros las vamos a responder una a una al final de nuestra reunión. Así que, Ana María, Claro, cuenta, ¿qué nos tienes para mostrar? aquí están viendo mi pantalla, se llama Elevated, Sí, ¿sí? ahora sí, estamos bien. Sí. Bueno, pues feliz de estar acá con ustedes. Pues además de presentarles el proyecto, vamos a desmitificar el tema de las casas vacacionales. O sea, pero antes de empezar con las casas vacacionales, pues quiero también presentarme, aunque pues Alex ya lo hizo. Soy periodista, tengo una maestría en mercadeo y ventas del IDSM en Madrid, España. Soy broker associate con más de 25 años de experiencia, como lo mencionó Alex, en la industria, y soy especialista en las casas vacacionales. O sea, este es quien les va a hablar hoy. Realmente, para entender el tema de las casas vacacionales tenemos que entender la historia.
Entonces, ¿cómo es que empiezan? ¿Cómo es que nacen? ¿Por qué son importantes? O sea, yo sé que la gente oye a veces es que estoy comprando una casa de Airbnb, es que son casas de renta corta. Entonces, todo el tema de casas vacacionales se traduce como casas de renta corta y casas que se pueden alquilar por días y que tienen un permiso como tal desde el momento en que el constructor compra la tierra, saca el permiso de renta corta. No es que compramos, hicimos el proyecto y después entonces le cambiamos el uso. No, eso es desde antes. Bien, como ustedes bien saben, pues Disney aparece para recrearles los castillos y las princesitas a los ingleses y todo el Reino Unido no empieza a venir en los ochentas. Y entre ellos, pues les gusta tanto que empiezan a comprar sus casas y se las empiezan entonces a rentar entre ellos. Ahí aparecen empresas, pues como ya vemos, son muy nuevas como plataformas que es VRBO en el 95, vemos a Booking.com en el 96, Expedia también, en el 2005 HomeAway y Airbnb, pues, que aparece en el 2007, es una de las más recientes y es una de las más grandes hoy en día como plataformas de rentas cortas, para toda clase de propiedades. Muchos de ustedes pues las conocen. No solamente estas plataformas nacen, sino también los constructores ven una oportunidad en los ochentas y se van para estos tres condados. Entonces acá vamos a ver los tres condados fundamentales de la Florida Central, que son Orange, donde está Orlando, Osceola, donde está Kissimmee, y Polk, donde está Davenport. Entonces estos constructores se van a Orange y en Orlando les dicen, no señores, acá no los vamos a dejar construir estas casas vacacionales porque la parte como tal de Orlando va a ser para la hotelería. Entonces el grueso hotelero lo vemos en el condado de Orange y lo mismo la parte residencial. Ya lo que es Osceola, que es donde está la mayoría de parques de Disney, donde está Kissimmee, ahí sí el condado acepta hacer estas casas, obviamente, pues ven muy lucrativo porque evidentemente estas casas pagan unos impuestos de renta y pues obviamente van para el condado. Y lo mismo Davenport, entonces en Davenport, que es el condado de Paul, que eso es la vía a Tampa, ellos empiezan a decir miércoles, nosotros estamos más lejos de los parques y como estamos más lejos tenemos que ser un poquito más creativos, entonces empiezan y hacen un tema de proyectos con campos de golf y pues como con otros amenities interesantes para pues los inversionistas no los inversionistas, los huéspedes que van a venir y que van a manejar un poquito más por el tema de distancia. Entonces con esta historia empezamos a entender un poco pero por qué construyen, qué son las casas vacacionales. Entonces acá la rueda ya está inventada. Esto, lo único es, el símil que yo siempre hago en las presentaciones es que yo comparo las casas vacacionales con una vaquita joven. Entonces, cuando la vaquita está joven, da la mejor leche y la mejor carne. Cuando la casa está nueva, entonces tenemos, es el grueso de la renta está en la casa nueva. Y lo mismo, la mayor valorización. Entonces, estas casas las tenemos perfecto, produciendo al máximo entre 5 y 7 años. En el año número 7 llega el property management y le dice al cliente, venga, o usted pone la casa updated, es decir, la vuelve a renovar, le compra muebles, etcétera, pues para que siga dando como la renta, ¿cierto? Que usted ya está acostumbrado. Usted inversionista tiene la opción de revenderla y se ganó ya la valorización, se ganó la mejor renta, se va a otra casa nueva y empieza otra vez el proceso, ¿cierto? O, sinceramente, hay inversionistas que dicen, no, yo definitivamente la quiero dejar y la quiero rentar renta larga. Entonces ya no la hace renta corta, sino que lo hace renta larga para alguien que quiera venir y vivir, ¿vale? Ahora, el que la quiere vender es muy importante que la pueda revender y que el mercado local que quiera vivir en esa propiedad pueda hacerlo. Entonces, por eso es muy importante que entendamos cuáles son los tips para comprar casas vacacionales. Entonces, señores, aquí existen dos clases de permisos de short terms, o sea, de rentas cortas. Entonces está residencial renta corta y está comercial renta corta. Son dos clases
de permisos completamente distintos. En residencial renta corta, usted como propietario puede vivir su propiedad sin ningún problema, puede alquilarla por la temporada que quiera, no tiene restricciones, ¿cierto? Además, no, en muchas propiedades que son residenciales de renta larga, no tiene que pagar impuestos adicionales, que ya se los voy a explicar. En renta corta comercial, usted solamente puede dejar esta propiedad para rentarla por días. O sea, que siempre va, o sea, ahí no puede vivir, si va a vivir o va a estar periodos pues demasiado largos, le pueden poner un lien a su propiedad, entonces lo van a restringir. Entonces, el inversionista, ¿qué es lo que ve? ¿Dónde tengo pues menos barreras de salida? Pues en la renta corta residencial. El proyecto que hoy les traemos, que es Elevated at Sonoma Resort, es residencial renta corta. Entonces, es uno de los mejores. Siempre eso ustedes lo ven en dónde, en el contrato. Y obviamente, pues asesorados con Alex, pues Alex les va a mostrar en el contrato qué clase, si es renta corta residencial o renta corta comercial. Otro punto importante, la propiedad no debe tener CDD. CDD es un impuesto adicional que usted como inversionista lo va a pagar de por vida. Eso en el momento de renta, pues le va a disminuir sus ingresos. Entonces, vea que no tenga CDD o verifique que no tenga CDD. No, Clubhouse. Hagamos una, antes, el CDD explica qué es el CDD porque es un impuesto que tienen que pagar algunas propiedades, obviamente, no todas, pero es un impuesto, explícalo un poquito para que la gente entienda. Ok, listo. Entonces, cuando se va a hacer un proyecto y la tierra como tal, cuando el constructor compra la tierra y le cambia el uso, ese cambio se lo traslada al propietario, ¿cierto? Al comprador. Y ese es el CDD. Entonces, si yo tenía una tierra que era para agricultura y le cambié el uso y entonces ese cambio hay que pagar un impuesto. Entonces, ese es un impuesto que cobra el condado y eso es de por vida, de por vida. Entonces, ese CDD es un impuesto adicional al tax, al impuesto predial que conocemos, ¿vale? También y también sirve para armar todos los temas de infraestructura que necesita la comunidad como tal, poner las vías, hacer las tuberías, hacer todas las acometidas, todo el tema que es importante. Entonces, tu proyecto no tiene CDD. No tiene CDD. Ahora, cuando se va a invertir en un proyecto vacacional, hay que mirar si el clubhouse es de un tercero, porque si es de un tercero es error, porque ustedes van a tener que pagar HOA, que es el mantenimiento, la administración normal, más el fee, o bueno, ¿cómo se dice fee? Bueno, los honorarios, Cargo, cargo. el cargo del, del clubhouse. Entonces, esto es un dinero extra. Entonces, yo como propietario, si quiero utilizar el clubhouse, pues no debería estar incluido en la administración que pago mensual, ¿cierto? Porque pagar un extra. Entonces, este como tal, solamente pagas HOA, no pagas clubhouse fee. El HOA, que es la administración, es dueña de las áreas comunes y es la que se encarga de absolutamente de todo su mantenimiento. Y acá en Elevated todos los property management son bienvenidos. Eso es un tip adicional. Hay que buscar proyectos en donde estimulen la competencia entre las empresas de manejo de propiedad que son los property managements, porque pues queremos que compitan y así pues se beneficia más el cliente. El otro tip es la ubicación. Entonces, tenemos distancias, todo lo que esté por debajo de 20 minutos a los parques es una excelente inversión. Elevated está entre 15 y 17 minutos. Acá ustedes pueden escoger también su propio lender. ¿Qué quiere decir el lender? Puede escoger el banco y puede escoger la compañía de property management. No los atamos a que escojan ni banco ni property management con nosotros. Bien, nosotros tenemos en Elevated desde 8 habitaciones hasta 15 habitaciones. Entonces, muchos me hacen la pregunta, pero Ana, ¿por qué 15 habitaciones? O sea, 15 habitaciones es nuestro plano más rentable, porque en este momento, número uno, somos el único constructor que hace 15 habitaciones. Número dos, no vas a tener competencia. Y como decía Alex, nosotros tenemos en ESPN más de 380 competencias en el año. Entonces ustedes ven los
equipos como tal cuando vienen a jugar. O sea, la industria deportiva es una de las industrias más fuertes en los Estados Unidos y la tenemos en ESPN, como ustedes bien saben, y precisamente vienen a jugar acá. Entonces, ¿qué pasa? Ellos alquilan estas casas, uno, para concentrar el equipo, dos, para concentrar a las familias, tres, para concentrar a los amigos de los amigos de los amigos. Entonces, ustedes ven buses enteros llegando con, precisamente, pues para tema deportivo. Corporativo, también, o sea, para empresas, para el tema religioso, comunidades religiosas también usan estas casas. Entonces, realmente la renta es muy buena. Entonces, cuando yo pienso en 15 habitaciones, no quiere decir que yo siempre vaya a tener la casa rentada para 15 habitaciones. Tengo 15 oportunidades de renta, o sea, porque pues la puedo rentar desde 4, desde 5, ¿cierto? Puedo tener mi propia habitación y cerrarla y alquilo las otras 14, ¿cierto? Ya. Entonces, el condado, para que sepan, el condado de Osceola nos ha permitido hacer estas casas y no permite hacer, o sea, el número de casas es restringido, o sea, no permite que hagamos todo el proyecto con 15 casas, ¿vale? Entonces, eso también es una ventaja. Tenemos el precio por pie cuadrado, $230. O sea, hablando, pues no sé, Alex, ¿te acuerdas que lo comparamos? Hay proyectos en este momento que están a 1.500 precio pie cuadrado. Aquí estamos a $230. Incluso en Orlando se está vendiendo en 300 y pico dólares, 300 y tantos dólares el pie cuadrado. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Acá en estas casas el inversionista tiene dos opciones. O sea, una es en el tema, por ejemplo, de decoración, la puede hacer completamente temática, en donde toda la casa es una experiencia, en donde pues uno entra y todas las habitaciones le hablan, las camas se mueven y bueno, o sea, hasta asustan si quieres. O la otra es hacerla estilo hotel, es decir, donde haya una súper decoración en el lobby, en las áreas comunes, y las habitaciones las puedes hacer o distintas, es decir, por ejemplo, tenemos una que es la casa de los cócteles, en donde cada habitación es un cóctel diferente y se enloquecieron haciéndola, o la haces como un hotel en donde pues todas las habitaciones son iguales. También tenemos una casa inglesa en donde pues todas las habitaciones iguales y lo que es lobby y el bonus pues le hicieron una biblioteca, en fin, ¿vale? Okay. Bien, ahora, ¿cómo hace el inversionista para adquirir una casa de estas? Entonces, las casas, ya voy con precios, pero más o menos para que tengamos en la mente, estamos hablando entre un 30 y 50%. Si estamos internacional y tenemos el 50%, pues mucho mejor, porque pues el banco nos va a dar más rápido el crédito y voy a hacer como mejor, pero pues si no, con el 30. Al contrato, $50,000, completamos la cuota inicial en 30 días y nosotros empezamos 3 meses de permisos y entre 7 y 9 meses de construcción. Impuestos, el 1.5%, el hecho y como ya hablamos, la administración, $452 por mes. Acá no importa el tamaño de la casa, $452. Esto es un regalo. Sí, muy buen precio. Importante, estas casas no están construidas. Estas casas que hay que construirlas. O sea, es decir, cuando usted decide hacer la inversión, lo único que tiene que poner es hacer un pago inicial, una cuota inicial o un enganche de $50,000 y luego el pago, ¿cómo sería? Luego el pago restante, ¿cómo sería? En 30 días completamos el 30 o el 50% y el Ok, resto a la entrega. Estamos hablando de 3 meses de permisos y entre 7 y 9 meses. O sea, si nos vamos para una casa de 15 sería básicamente entre de 10 a 12 meses la entrega. ok, ok. Listo. Pero ¿quién está detrás de estas casas y este proyecto? Entonces, ¿quién es el constructor? Es Park Square Homes. Quiero presentárselo. Nosotros tenemos, este es nuestro año número 40. Aquí están nuestros socios fundadores. Ellos son de origen indio, educados en Inglaterra y llegan a Orlando precisamente por el tema de los parques. En este momento tenemos 65 proyectos. Hemos construido más de 90,000 casas. Tenemos la parte residencial, vacacional, que es esta, y comercial. Estamos muy fuertes en el tema de, pues tenemos tierras de nosotros para construir. Somos como los dueños de la mayoría de terrenos disponibles en este momento en la Florida Central. También construimos en Tampa y sus alrededores. Y en este momento tenemos el banco adentro, es PSH Bank.
en donde pues también damos créditos, tanto internacionales como locales. Igual, si ustedes quieren trabajar con otros bancos, no hay ningún problema. Tenemos PSH Title, que es la compañía de título donde cerramos nuestros propios negocios. Tenemos también una universidad con más de 2 millones de alumnos en este momento. Aquí está Leveiret, vamos muy rápido. Leveiret queda al lado de Disney, estamos entre 15 y 17 minutos. Aquí está Oceola, estamos al lado del centro comercial que se llama Loop, un centro comercial que se llama The Loop, que es a 8 minutos. Estamos caminando a Shingle Creek, estamos a los outlets entre 24 y 30 minutos, al aeropuerto en 27 minutos. Estamos muy cerca de una reserva que se llama Shingle Creek, que atraviesa toda la Florida Central y es un parque regional. Es increíble y es caminando que vamos, o sea, básicamente es como nuestro vecino. Como decía Alex, el tema de New City, estamos a 20 minutos de New City, que es la ciudad tecnológica. Como ustedes bien saben, se está construyendo. Esto es un proyecto que va a durar alrededor de unos 8 años, en donde todas las compañías de tecnología estamos desarrollando tecnología en este punto. Bien, el proyecto tiene 96 casas. Si ustedes ven, los lotes son grandes. Todo lo que vemos acá, que los lotes que bordean son de 70% 30. Aproximadamente tengo lotes hasta de más de 1000 metros cuadrados. Acá tengo todo lo que venden en verde, es lo que tengo en este momento para construir. Estas dos casas que ven en verde, verde, son casas que tengo como inventario. Entonces, aquí en estos lotes grandes puedo construir desde 9 habitaciones hasta 15 y en los lotes interiores puedo construir desde 8 a 12 habitaciones. Aquí vemos nuestros aéreos. Este proyecto hace parte de Sonoma Resort. Sonoma Resort es un proyecto que ya está construido la primera fase, son 150 casas, y aquí viene la segunda, que son 96. Este es un proyecto exclusivo, es un proyecto en donde tenemos seguridad 24 horas, no es un proyecto de 400 casas, es un proyecto, nos llaman el proyecto Michelin de las casas vacacionales, porque el inversionista puede escoger todo, puede escoger sus pisos, si quiere hacer toda la casa en madera la puede hacer, o sea, le podemos dar gusto en ciertas cositas. Esa no me la sabía. El Michelin de los... De las de- casas vacacionales, sí. Entonces, y eso es porque cuando llegan a la sala, entonces van a escoger la madera, nos toca decirles bla, 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 de dónde viene la madera, en el tema del porcelánico igual, entonces todo tiene su bla, bla, bla. Bueno, esto es aquí tenemos esto es importante que lo vean. Esta tierra de acá es nuestra también, no va a tener o sea, ninguna conexión con el proyecto, pero acá vamos a hacer un edificio de apartamentos en nuestra área comercial y lo vamos a dejar para renta. Como ya les expliqué, vamos a tener de 8 a 15 habitaciones. Voy a parar un momentito en la de 15, en donde aquí tenemos, todas nuestras casas vienen Vamos a hacer con un piscina. recorderis, Ana María, disculpa que te interrumpa. ¿Quién renta estas propiedades de 15 cuartos? Vuelvo a repetir, que parece mentira. Y estas son las casas que más rentabilidad dejan. Sí, entonces tenemos dentro de ESPN más de 380 competencias, entonces vemos muchos equipos deportivos, iglesias, family reunions, corporativo, montones. O sea, ¿qué pasa? Resulta que, como ustedes bien saben, nosotros le estamos ganando en este momento a Las Vegas con el tema de centro de convenciones. Y en este momento, en el tema corporativo, las empresas les gusta hacer sus coachings con sus empleados y les gusta tenerlos pues como en su propio espacio, Concentrados. exactamente concentrados. Sí, impresionante. Y además de eso, que este tipo de casas no las hay. Los únicos que hacen estas casas son ustedes. Exactamente, no tenemos competencia, no hay. Correcto. Ok. Entonces, y los permisos son muy pocos. Entonces, por eso, pues en este momento, pues tenemos estas. Ahora, si el inversionista quiere una casa de 9 por X o Y razón, o quiere una de 8, con mucho gusto también se la construimos a su gusto. Es bien interesante, esta es una casa estándar, empiezan desde 1.389.990, viene con su piscina, viene con su jacuzzi o spa. Ahora, si el inversionista quiere enloquecerse en la piscina, se puede enloquecer.
con nuestra compañía de piscinas. Entonces puede hacer o piletas, si me están oyendo desde México, ¿no? No, desde piletas es en Argentina, alberca es en México. Y entonces puede enloquecerse y hacer, o sea, puede hacer una super piscina, podemos agrandarle el deck a lo máximo, o sea, realmente que pueda hacer casi que un parque de atracciones en su piscina, lo puede hacer, o en su pileta o alberca. En el garaje, acá tenemos 3 garajes, tenemos un garaje, tenemos como un parqueo adicional, en donde en la casa de 15 estamos hablando entre 9 y 12 parkings por casa. Y como ven, también acá podemos hacer ciertos cambios, o sea, podemos hacerle toda la casa en madera, hacerle toda la casa en porcelánico, puedo cambiarle baños, o sea, los baños vienen con bañeras, se les puedo poner ducha, etcétera. Puedo hacerle un pre-plum afuera de cocina, entonces es un poco como que es como que se deja hacer y vamos a disfrutar el proceso. Acá tenemos, esta es la piscina que viene incluida con la casa y tenemos el spa. Esta es la sala de ventas donde los esperamos. Dentro del HOA, que es los $452, tenemos 24 horas de seguridad, el cable, el internet, tenemos el gimnasio, la piscina del Clubhouse. Como ven, la estamos en este momento. Obviamente vamos a hacerle una remodelación y tenemos, pero hoy pueden venir y ven, y en lo que está muy bien, pero pues lo vamos a dejar más wow. Y incluye el high speed, o sea, todo lo que es internet, el cable. Tenemos un servicio de basuras diario, o sea, que lo recogemos diario, que es una belleza. En cuanto a HOA, hay que tener en cuenta $1,200, que esto hace parte de los gastos de cierre, más $10,000 de la entrada al Clubhouse, no más, eso es un solo pago, y los 452 por mes. Dentro de un breve resumen, tenemos propiedades desde 8 habitaciones que en metros cuadrados, desde 302 metros cuadrados de 969,990 hasta 15 habitaciones, 16,5 baños, eh, que serían 592 metros cuadrados. Esto todo es metros cuadrados bajo aire acondicionado. No estoy contando garaje, no estoy contando piscina. En 1,389,990. Tengo 2 casas en inventario que las pueden comprar, que ya están especificadas por nosotros. Estas casas incluyen una cocina gourmet, porque también puedo tener diferentes cocinas. Entonces, la cocina estándar la cocina estándar es esta, la que ven aquí arriba, y la cocina gourmet es una cocina que estamos innovando completamente distinta, que en las casas vacacionales no la habían tenido, o pues nunca las habíamos ofrecido. Entonces, esta vale 1,608,690, incluye la cocina gourmet, que aquí está. Como bien saben, la casa estándar está en 1,389,000, y esa casa va a tener un piso cerámico de 22 por 22 o un porcelánico de 12 por 24. De piso a techo tenemos 12 pies de altura, incluye todos los appliances o enseres, o ¿cómo se llama? Electrónicos. Electrodomésticos, Exacto. electrodomésticos. Exacto. La lavadora y secadora pues es destacable. Y bueno, nuestras casas son construidas, todo el primer piso es en concreto, el segundo piso tenemos un sistema de madera reforzada para vientos huracanados mayores que el huracán Andrew. Yo he pasado varios huracanes, vivo en casa de Park Square y estoy feliz porque aquí, gracias a Dios, no, Siente segura. sí, completamente. Ok. Entonces, esto es bien importante, una casa de 15 habitaciones, la cuota mensual, Estos que son los tendríamos para... números, perdón, estos son los números de una casa de un cliente tuyo. Estos son los números de un mortgage. O sea, si alguien va a financiar Ah, ok. esta casa, la cuota de crédito le queda en 7,852, ¿vale? Ok, O sea, ¿qué ok. pasa si alguien dice, ver, a mí me interesa más o menos en cuánto me quedaría la cuota? Entonces, para una casa de 1,400,000, te quedaría una cuota de 7,852. Eso ya incluye impuestos, incluye todo, HOA y todo. Ahora, ¿cuánto te va a dar esa casa? O sea, ¿cuánto le va a dar esa casa al inversionista? Entonces, en este momento, y yo soy muy sincera, Alex, y voy a ser muy sincera con tus clientes, y el tema es, para el tema del property management, yo siempre los invito que ustedes
oigan al property management 3 meses antes y se entrevisten con ellos 3 meses antes de que la casa esté lista. ¿Por qué? Porque los números de hoy no van a ser los números del mañana y queremos históricos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En este momento, los property managements están dando entre el 14 y un 26% de cap rate, o sea, de retorno sobre la inversión neto. Aquí vemos, o sea, aquí tenemos un ejemplo con el 22% sobre una casa de 1.600.000 que en este momento está en el mercado. Estos son números reales. Y estamos hablando de $352,000 netos anuales. Entonces, si nos damos cuenta, pues podemos pagar, ¿cierto? Pagamos la cuota y pues estamos sobrados. O sea, como decía Alex, estamos recuperando el dinero en 4 años. Ahora, ¿qué pasa? En el momento 3 meses antes de que la casa esté lista, nosotros mismos los sentamos con los property managements, incluso con clientes felices que nos están, que están volviendo a comprar, ¿cierto? O sea, que hacen recompra precisamente porque el property management le funciona. Entonces, en este sentido, los acompañamos en todo el proceso. Noche, Con Alex. noche. ¿Perdón? Oh, Ok. Y acá pues tenemos un resumen. Si ustedes, por ejemplo, quieren invertir en una casa, más o menos con unos upgrades X, o sea, que quieran como decir, ok, Ana, quiero irme con un piso diferente, quiero hacerle algunas mejoras, más o menos estamos hablando de 1.512.000. Estamos hablando del 30% serían 453, o sea, estamos hablando de una inversión entre 453 y $500,000. Aquí ya tenemos pues para 20 casas, que ya sería un poco más, que sería 9 millones, pero lo interesante si queremos invertir aproximadamente entre 9 millones largos, aquí podemos ver una inversión que no todas las casas las construiríamos en el mismo, o sea, al mismo tiempo, sino que obviamente las haríamos con 3 meses de distancia. Acabamos el tema que les mencionaba Alex, que obviamente pues ellos son, todo lo que es Alex y su grupo les va a dar la asesoría, pero obviamente el tema de rentabilidad va muy atado al tema del mobiliario. y Este, por esto, ejemplo, es un mobiliario que está oscilando entre $300,000 para una casa de 15 habitaciones y pues siempre es bueno, ok, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Por qué es atractivo? Porque entre más creativos seamos, mejor se nos va a rentar la déjame, casa. déjame yo meto mi cucharada allí porque yo sí tengo experiencia, experiencia de un cliente que compró, fíjate que son una familia que compró una casa al lado de la otra vacacional y una casa se la dieron a una persona especializada en diseño de interiores. Hizo algo espectacular, no tan lindo como esto, obviamente, pero era algo temático muy bien pensado para rentas cortas. Y la otra persona que estaba en la casa al lado decidió, dijo, no, yo no me voy a hacer, yo no voy a tener ese gasto, yo voy a decorar mi casa a mi gusto. Y la diferencia, dos casas una al lado de la otra, y la diferencia en la renta, en los ingresos, era una barbaridad. O sea, era que hasta incluso para la venta, de la propiedad después decidió venderla, era un problema. Se venían las otras y esta no, precisamente ¿por qué? Porque no estaban bien decoradas. Entonces, recomendación para cuando vayan a hacer una inversión en Orlando, en casas vacacionales, eh, asesórense bien y hagan la inversión en decorar la casa muy bien porque esto les va a generar mucha más, o sea, lo van a poder rentar mucho más alto y les va a garantizar una acomodación, es decir, un porcentaje de ocupación mucho más alta que el promedio. O sea, eso es muy importante. Lo viví yo y una experiencia que realmente, o sea, me causó mucho impacto. Bueno, Alex, yo Bueno, creo no, que está súper clara la presentación. Entonces las propiedades empiezan en 900 hasta $600,000, $50,000 de enganche, luego llegas a un 30 o un 50%, se financia el resto, la propiedad te deja un 22% en promedio, hay unas que llegan al 26%. Entonces, todo esto, obviamente no vamos a entregar toda la información porque nos quedaríamos aquí años
años no, pero horas trabajando acá. Voy a dejar de compartir aquí un minutico para que la gente las personas nos puedan ver acá. Pero la idea es con esta reunión dejarles saber acerca de estas oportunidades de inversión que existen en Orlando, este tipo de casas particulares diferentes, y como son particulares y diferentes, tienen poca competencia en el mercado local. Obviamente nos ponen en un lugar diferente. Obviamente es una inversión más arriba de lo que está acostumbrado la gente, pero al mismo tiempo entienda que no tiene que entrar con todo el dinero, entra con una parte del 50%, el 40, 30, 50%, que es lo ideal, y el resto de la propiedad se paga sola con una rentabilidad increíble. Entonces, la idea es que si usted tiene intención en conocer un poco más acerca de estas propiedades, pues obviamente nos lo deje saber, que con mucho gusto nosotros aquí organizamos, agendamos una reunión con Ana María para que nos haga una reunión mucho más especializada, profunda, y usted podamos responderle todas las preguntas que usted tenga con respecto a este proyecto. Así que, Ana María, nos despedimos no sin antes decirle que la recomendación más importante que nosotros le podemos hacer a usted, bien sea que haga la inversión con nosotros o con cualquier otro equipo de trabajo, es que se especialice en trabajar con personas, o sea, perdón, que se especialice, no, que se esfuercen en encontrar un equipo especializado en trabajar con inversores extranjeros, personas especializadas en el tema, porque ese es el primer error que cometen los inversionistas extranjeros. Háganlo con personas que sepan ustedes que tienen experiencia haciendo esto, porque cuando no, les termina costando errores, los errores terminan costando mucho dinero, ¿ok? Al inversionista. Y, eh, y bueno, y saber también, Ana María, valga la pena recordarlo, de que si el precio que van a obtener las personas yendo directamente a tu sala de ventas o a través de Alex de la Rota va a ser el mismo, o sea, no van a obtener ningún tipo de descuento si van allá directamente. Yo recuerdo esto siempre en los webinars. ¿Por qué? Porque tú sabes, en nuestros países es así, en Colombia es así, en México es así, y piensan que siguiendo directamente al proyecto van a obtener algún tipo de descuento. Entonces, la recomendación es háganlo con una persona que los asesore, porque al final del día no les cuesta nada a ustedes, quien nos paga a nosotros es el desarrollador, y al final del día tienen una persona que los va llevando de la mano en el proceso para que el proceso de inversión no sea un dolor de cabeza para usted. Así que, Es que lo que dices ahí, Alex, es muy importante que el inversionista vea mejor dicho, los pros que tú le das y que tu equipo les brinda, porque pues tal vez la gente no entiende y en este momento, o sea, Alex tiene licencia, o sea, la licencia de Alex es la que les está respaldando a ustedes la inversión. Y pues realmente es alguien que tiene muchísimos años y que los va a llevar de la manito. ¿Cierto? Y está respondiendo él, o sea, realmente no es como yo soy originalmente colombiana, pero pues realmente en Colombia tú puedes vender finca raíz y no pasa nada. Acá correcto. no, aquí tú no puedes vender finca raíz sin pasar nada, porque es que tu licencia, tú puedes perder la licencia, es como los abogados. Ujú, exactamente, ¿no? Y si pierde la licencia, a la vida. Exacto. Entonces, bueno, Ana María, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias a todos los asistentes aquí. Espero que esta información haya sido de valor, de mucho interés, y ya saben, bueno, mi asistente los estará contactando el día de mañana con el objetivo de agendar una reunión con ustedes y con Ana María para que profundicemos más en el tema, y bueno, quién quita, de pronto llegamos a que usted se haga así a una de estas espectaculares casas como la que tiene Ana María ahí al fondo. Ana María, Gracias. gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos, feliz noche, feliz miércoles, y nos vemos el próximo miércoles con otro webinar. Este es el webinar, Ana María, número 114, tú, desde 2018 haciendo webinars. Así que, bueno, un webinar más, así que gracias nuevamente, ¿ok? Gracias, gracias a ti y a todos, a todos. Buenas noches.